Lo que no dice la lección. La victoria de Cristo sobre la muerte. Lección 7. Elohim Jehová, Padre, envió a Cristo a su Hijo con un objetivo, el de morir en la cruz en lugar nuestro. Tanto nos amó el Padre que dio a su Hijo unigénito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, nosotros. En cuanto al propósito por el cual fue enviado, dice así: todo esto os he dicho para que no flaquee vuestra fe. Os expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que os mate pensará que está prestando un servicio a Dios, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Por creer en el Hijo de Dios y el mensaje, el Evangelio del Reino de Dios, los iban a tratar de esa manera, al punto de querer matarlos. Este es el trasfondo del por qué va a decir lo siguiente. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. ¿Como Elías o Enoc? Claro que no. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Al contrario, como os he dicho estas cosas, os habéis entristecido mucho, porque entienden que ya no va a estar con ellos. Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. O sea, conviene que Él muera en la cruz para así poder ser resucitado y así enviarles el Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se lo pidiereis? O sea, la petición por el Espíritu Santo es personal, y es por esta razón que lo envía. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Si lo pedimos personalmente, lo enviará para esto, a convencernos que estamos en el error. Recordemos a quién le está hablando: a miembros de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es para su propia iglesia. Como el mensaje del reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. En cuanto al pecado, porque ciertamente no creen en mí. Hay algunos que creemos que la señal de que viene el fin son los terremotos, guerras, plagas, etc. Pero el Señor dice: y será predicado este, singulariza, evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y vosotros ya no podréis verme. Enviará a otro consolador, que trabajará en nosotros, con nosotros. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, y con ello condenado, ya perdió, por lo cual ninguna autoridad tiene sobre nosotros. Su victoria no termina con la resurrección. La misión encomendada termina con enviar al Espíritu Santo. Dice la hermana White: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Al parecer la iglesia en su tiempo no conocía esto o no querían entender. Los saduceos eran el partido político de los sacerdotes judíos aristócratas, desde el tiempo de los macabeos hasta la caída final del Estado judío. Ellos llegaron a ser los líderes del movimiento helenizante que comenzó con Alejandro el Grande. Por causa de su simpatía hacia la política de Antíoco Epífanes, ellos no tomaron parte en la lucha macabea.
Los saduceos bajo los romanos se convirtieron en el partido favorable al gobierno romano. En vista de que ellos estaban satisfechos con el presente, no pensaban con mucha ilusión acerca de una era mesiánica o futura. Los saduceos tenían un número de creencias distintivas que entre ellas es la negación de la resurrección del cuerpo, la inmortalidad personal y la retribución en la vida futura. También negaron la existencia de los ángeles y de los espíritus. Además, se diferenciaba tanto de los fariseos como de los esenios acerca del asunto de la predestinación y del libre albedrío de la voluntad humana. Ellos desechaban todas las ideas de interposición divina en el gobierno del mundo. Estos dos factores, los saduceos bajo los romanos se convirtieron en el partido favorable al gobierno y la negación de la resurrección del cuerpo, contribuyeron a que fuera sellada la tumba y de pagar. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La importancia de la tercera persona de la divinidad. Por el envío de este ser tenía que morir Cristo. Su muerte tenía como objetivo por nosotros y el propósito el envío del Espíritu Santo por nosotros también. El apóstol Mateo es el único que relata este acontecimiento que sucede después de que Jesús dice, mas Jesús habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. El apóstol Juan lo dice así, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En el siguiente versículo dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, que el apóstol Pablo dice lo que significa. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Los judíos mayormente los sepulcros los hacían de rocas o en una cueva de rocas y mediante el terremoto fueron abiertos y partidas las rocas. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y al parecer fueron reconocidos, lo que eso significa que no tenían mucho tiempo de haber muerto. Otra cosa, el apóstol Mateo dice que eran cuerpos de santos. De ahí no se ofrece más detalle. La victoria de Cristo fue establecida por Elohim Dios Padre desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versos 19 y 20. El Padre envió a su Hijo con una misión, cuyo objetivo era morir en la cruz en lugar nuestro y así establecer los elementos necesarios para nuestra restauración a hijas e hijos suyos. La sangre de Jesucristo testifica contra nosotros, por cuanto no solo nos limpia de todo pecado pasado, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Segundo. Si éste hizo la sangre de Jesucristo, tenemos que entrar en su presencia y vivir en su presencia. Salmo 16,
11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tus diestras para siempre. O sea que tenemos que entrar en su presencia porque Cristo abrió la puerta, rasgó el velo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo. Esto es por su carne. Y continúa diciendo la Biblia acerca de lo que ha hecho la sangre de Jesucristo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Esto ha hecho la sangre de Jesucristo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mediante su sangre cumplió el objetivo del plan de su Padre, y hace nosotros cumplir el propósito del plan de Elohim Dios, nuestro Padre Celestial, reinar sobre una tierra renovada. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.